Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es 24 de febrero de 2025. Con Byron Baltadano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Con 32, todo el mundo está... Bueno, hay mucha gente de goma hoy. Empezando por una amiga que se llama Jorlin Matamoros, está de goma hoy. También Octavio Ramón Álvarez Moreno. Ayer estuvo de cumpleaños. Estuvo cumpliendo ya 69 años. El compañero Octavio Ramón Álvarez Moreno, principal dirigente del Frente Sandinista en las Segovias. Felicidades, Monchito. Y bueno, y para la goma, agua. Agua, más agua, más agua. Eso es lo que me han dicho. Yo nunca he sabido lo que es eso. Bueno, como pasa el tiempo, ¿verdad, Ramón? Monchito. Y felicidades a todos los beisbolistas. Clase de jornada la que vivió la selección en Taiwán. Extraordinaria. Invicto y ganándole a buenos equipos, no a charrulones. Taiwán, el segundo mejor clasificado del mundo. 6-0 además, por capoteada. Solo 2 carreras permitieron en todo el torneo, ¿no? Muy bueno, ahora falta que el próximo año tengamos una actuación, si no igual, al menos similar. Ganar un segundo lugar, por lo menos, ¿verdad? Y es hora de que tengamos esos triunfos en el béisbol después de tanto que se ha invertido, ¿verdad? No solamente en instalaciones, sino también en el entrenamiento, en el mantenimiento de los equipos. Ya viene el Pomares, este viernes que inaugura el Pomares, sí, o el sábado. El viernes. El viernes empieza el Pomares, una de las decisiones de mayor importancia que ha tomado el presidente Daniel y la presidenta Rosario en los 18 años en lo relativo al deporte del Pomares, mano, porque eso es recreación, entretenimiento para todo el mundo, sobre todo en el interior. Aquí en Managua la gente ya no le va al béisbol porque ya, primero en el estadio no te dejan entrar ni agua. Ahí te la decomisan en la puerta. Y la botella de agua vale 40 pesos, la pequeña, 40 es que vale, ¿verdad? Imagínate vos, ¿para qué vas a ir al estadio? Y mejor te quedas viendo televisión. Antes, ir al estadio en Managua al menos era una actividad familiar. Pues te ibas con los chavalos. Además, ibas a comerte un bajo, un vigorón, a tomarte un fresco, una gaseosa. Y vos, que sos picado, te ibas a tomar un par de cervezas. Pero los sanos, pues, y más, ¿cuánto te costaba? Pues, qué sé yo, no tiene comparación los precios de antes, pues, pero ahora no se puede. Todo no te dejan entrar comida tampoco. ¿Ah? No, hombre. Y la comida que venden ahí es un hot dog que dicen que 200 pesos, es cierto. Eso vale un hot dog. No, hombre. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? La gente no va. Después, además, el otro problema es el transporte, porque ahí no pasan bus. Ni por la carretera, ni por la avenida Rubén Darío, ni por la avenida Universitaria no pasan bus. Tienen que pegar la camellada hasta Metrocentro o salir allá a Tizcapa, y en Tizcapa no hay parada. Y la última parada está antes de los semáforos del militar, imagínate.
Entonces es un desastre. Por eso que la gente no va al estadio. Aquí en Managua, ¿verdad? En los departamentos es otra cosa. Masaya se llena siempre, León se llena, Chinandega se llena, Matagalpa y en todas las cabeceras departamentales. Pues. Ojalá que en el estadio de Managua tomen medidas para que la gente vuelva al estadio. Y no es verdad eso de que es que la gente prefiere televisión. No, la gente iría al estadio porque es una manera de ir con los hipotes, con los chavalos, de estar juntos unas 2 o 3 horas. Yo estoy seguro que volverían al estadio si hubiera mejores condiciones. Las 6:37. Espera un momentito. Bueno, hay muchas cosas hoy, ¿verdad? Europa, la anquilosada, obsoleta, vetusta Europa, que va desfalleciendo, desapareciendo del mapa geopolítico mundial, convirtiéndose en cualquier cosa. Pero ayer hubo elecciones en el país más poblado de Europa y la economía más potente de Europa, aunque está en crisis, en recesión, que es Alemania. Entonces, novedad enorme no hay. Lo que pasa es que no quieren la maquinaria propagandística del imperialismo, pues nos quiere omnivolar. Primero, el partido que tiene más votos no llega ni a la tercera parte del electorado. Ni el 30% llegó y va a gobernar. 28.52% según el cierre final del conteo de votos. 28.52%. La gran cantidad de votos que obtuvo los socialcristianos, que son 2 agrupaciones, CDU y CSU. Y con eso logran 208 diputados. En Alemania hay una democracia parlamentaria, entre comillas. Es decir, el que tiene más diputados es el que es llamado a formar gobierno. Es muy difícil que se logre mayoría absoluta. Creo que nunca se ha logrado. Nunca ningún partido lo ha logrado, pero creo, no estoy seguro. Pero bueno, logró 208 escaños. 208 de 630. Y va a ser gobierno, imagínate. O sea, menos del 30% de los alemanes votó por ellos y ellos van a hacer el gobierno. Luego el Partido Nacionalista de derecha, filonazi, tiene ahí un segmento de ese partido que reivindica el nazismo, que es lo peor que puede ocurrir. Logró el 20.8% con 152 diputados, el segundo partido de Alemania. El partido del actual primer ministro o canciller, que se llama Olaf Scholz, un pobre hombre que se va a quedar, hermano, tirado a un cesto de la basura. Ese logró el peor resultado de su historia, 16.41%, y logra 120 diputados. ¿Qué dirá Willy Brandt, que logró que Alemania tuviese su propio lugar en la geopolítica mundial, allá en los años 70? Y ahora Alemania es cualquier cosa. Willy Brandt, que ha sido el principal dirigente de la socialdemocracia alemana, ¿no?, de su historia. Después están los verdes. Estos verdes son cualquier cosa. Es un partido inventado por los servicios de inteligencia. Esos logran 11.62% con 85 diputados. Y cierra el Parlamento, porque esta vez solo van a haber 5 bancadas, la izquierda, que sorprendió a todo el mundo, porque le echaron la aplanadora. Los prorrusos viven en la prehistoria, no sirven para nada. Toda la maquinaria mediática se lanzó en contra del partido de la izquierda, que se llama Die Linke, ¿no? Y ellos hicieron una campaña muy inteligente dirigida a los jóvenes. Usaron principalmente redes sociales
y tienen una característica que los diferencia de los demás políticos alemanes, y es que son francos, directos, incluso hasta groseros a veces. Dicen las cosas sin ningún filtro. Y su principal dirigente es una mujer que tiene un verbo muy fluido y rápidamente elabora ideas. Entonces eso atrajo a los jóvenes y le dieron el 8.77% con 64 diputados. Hubo una agrupación también que se proclamaba de izquierda, que fue la que dividió a la izquierda, pues se fue a formar su propio partido y no llegó ni al 5%. ¿Qué va a pasar ahí en Alemania? Fíjate bien, poné cuidado. Todos los partidos por la guerra sacaron, entre todos ellos sacan la mayoría. Entre los socialdemócratas, los socialcristianos y los verdes, abrumadora mayoría de partidos por la guerra. En cambio, la derecha de Alianza por Alemania habla de negociación. En fin. Pero los partidos guerreristas cautivaron al electorado alemán. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, son, además de fortalecer el sistema en el que viven, también son guerreristas. Pero es importante, creo yo, que tengamos en cuenta que el tipo que van a poner ahí de primer ministro se llama Friedrich Merz, Federico, pues Merz, con Z al final. Tiene 69 años. Y fíjense, ven, este tipo, él era el número 2 de la Angela Merkel, pero era su adversario interno. Siempre le voló riata a la Angela Merkel, que fue la canciller de Alemania hasta hace como 8 años, ¿no? Más o menos, y que fue una de las que propició la guerra en Ucrania contra la minoría rusa. Porque fue una de las que a propósito firmó los acuerdos de Minsk, que se suponía iban a poner fin a la represión contra los rusos de Donbass. Pero al mismo tiempo la Merkel, junto con François Hollande, aquel, entre comillas, socialista de Francia, entre los dos, empezaron a armar y entrenar a Ucrania con miras a hacerle la guerra a Rusia. Y lo confesaron los dos, lo dijeron abiertamente. Entonces este tipo era el segundo de ella. Y viene queriendo ser primer ministro de Alemania hace muchos años. Pero, ¿quién no pone? Bueno, entonces cuando él sale, antes de salir del gobierno de la Merkel, él era empleado del fondo financiero más importante del mundo. En serio. BlackRock, como se da en Estados Unidos, por supuesto. Solo tengan una idea, este hombre era el principal representante de BlackRock en Alemania. Quiero darles algunas cifras de esta empresa que pocos conocemos. BlackRock es dueña de la mayoría de las acciones de Microsoft, de Amazon, de Apple, de Coca-Cola, de Twitter, de Pepsi, de Ferrari, del Banco de América, del JP Morgan, de Pfizer, de McDonald's, de Uber. De la mayoría de las acciones, dueño ese fondo financiero, para que tengan una idea. Dueña del 18% de las acciones de Fox News, la cadena de Trump. Del 16% de la CBS, la cadena de los demócratas de televisión, ¿verdad? El 13% de Comcast, otra de medios de televisión. Del 12% de Disney. Y tiene acciones en grupos mediáticos de Europa también. Solo imagínense, el año pasado ingresó en efectivo, cash, a sus arcas, $51 mil millones, cash. Entonces, este tipo es un hombre de BlackRock, que ahí anda arreglándose con Trump, porque era
andaba con los demócratas. Entonces ahora anda buscando como alarde e irse con Trump porque Trump la tiene en la mira. Bueno, pues entonces este Friedrich Merz, futuro canciller de Alemania, es un hombre de BlackRock. ¿Qué independencia puede tener? ¿Ah? Entonces sale diciendo, ayer hubo una mesa redonda entre los principales líderes de los partidos, no sé qué, en televisión. Entonces el tipo dice, será una prioridad absoluta para mí fortalecer Europa lo antes posible, tanto que gradualmente logre realmente la independencia de Estados Unidos. Que le crea y ello. Dice, tras las declaraciones de Donald Trump en la última semana, está claro que a los estadounidenses, a esta parte de los estadounidenses, la de Trump, a este gobierno, el de Trump, no le importa el destino de Europa en su mayor parte. Me interesa mucho, dice Merz, cómo llegaremos a la cumbre de la OTAN a finales de junio. Si seguiremos hablando de la OTAN en su formato actual, o si tendremos que establecer la independencia de la defensa europea muy rápidamente. Esa es mi prioridad. Y no me hago ilusiones sobre lo que podemos conseguir de Estados Unidos. Entonces, esto es puro bla bla. Eso es para ver qué le arrancan a Trump, de qué manera negocian. Pero que Alemania sea independiente de Estados Unidos está como que la luna sea independiente de la Tierra y se vaya solita para Marte. Mentira. Por la economía, porque además Alemania es un territorio ocupado por Estados Unidos. Las principales bases militares de Estados Unidos en Europa están en Alemania. Por ejemplo, pues, incluyendo armas atómicas. Entonces, es puro bla, 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 bla. Están buscando cómo arrancar concesiones, ¿verdad? Y esta semana, creo que hoy llega el primer ministro de Reino Unido, de Gran Bretaña, a hablar con Trump. Y el jueves llega el pobre diablo Macron. Dicen que los dos han dicho públicamente que quieren convencer a Trump de que no negocie con Putin, que se retire, que no confíe, porque Rusia es mala, que no sé cuánto, que no sé qué, pero son verdaderamente estúpidos. ¿Cómo vas a decir en público lo que le querés negociar con el hombre, con Trump? ¿Cómo no les ocurre, verdad? Pero bueno, allá ellos. Entonces, Trump evidentemente, creo que debemos tener claro una cosa. Trump, antes que nada, es un hombre de negocio, le interesa el dinero. Donde esté el dinero, él va. Olfatea el dinero. Eso es principal, eso es lo principal. Lo segundo, es un hombre impredecible. No podés predecir por dónde te va a salir Trump. Y lo tercero es que él ha demostrado hasta ahora, en este mes y pico de gobierno, mes y 4 días que tiene, que está haciendo lo que le prometió a la gente hacer. Está cumpliendo con lo que le prometió a la gente. Me guste o no me guste, lo que le prometió, lo está cumpliendo el tipo. Esos son 3 factores a tomar en cuenta. Pues. Él dijo que iba a acabar con la guerra en Ucrania. Perdón, lo que pasa es que dijo que lo iba a hacer en una semana, decía el tipo. Bueno, llevo más de un mes y está como difícil, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que, en términos geopolíticos, tener en cuenta estos factores para poder entender muchas cosas que van a suceder en corto plazo. En Alemania, ¿qué va a terminar ocurriendo? Que se van a unir los dos partidos. Los socialdemócratas y los socialcristianos van a hacer un gobierno bipartita. Y vas a ver, tal vez suman a los verdes o tal vez no lo necesitan. Si se amarran entre ellos, no lo necesitan. Pero bueno, tal vez sí. Porque ya dijo el Merz que no quiere para nada la alianza por Alemania. Entonces probablemente tendremos un gobierno de ese tipo. Los dos partidos son guerreristas, los dos son antirrusos, los dos persiguen a todos los pro-palestinos.
Y es literal, los persiguen, los apalean, los meten presos, los censuran. Estos dos partidos, los dos promueven la censura. Así que, qué cambio, qué cosa. Que ganó la derecha, pero si la derecha estaba gobernando, es que de verdad que creen que uno es tonto, mano. Bueno, eso es Alemania, y dejemos los alemanes, pues. Pero sí es importante el resultado de la izquierda. Fíjate que la izquierda incluso ganó Berlín, la capital de Alemania. Fue el partido más votado en Berlín, 20%. Y sobre todo los jóvenes. Y ahí también el fundador de este partido, uno de los fundadores, pues, que se llama Gregor Gysi, que tiene 77 años, y creo que es concejal municipal ahí en Berlín, un gran orador, ¿verdad? Logró un mandato directo al Parlamento. Ya va para el Parlamento el hombre. Va a estar fuerte la izquierda, el partido de izquierda, perdón, ahí en el Parlamento alemán. Son las 6:52. Aunque vamos a hablar después de estas cosas. Vamos a dejar esto después, hombre. Es que hay algo de Brasil que les quiero contar, pero lo vamos a dejar para después. Porque miren, esto de las pláticas para alcanzar la paz en Ucrania deja un sabor agridulce, si vos querés. Te voy a decir por qué. A Zelensky ya le pegaron la patada en las nalgas. Ese hombre tiene los días contados como presidente de Ucrania. Presidente de facto, porque debió convocar elecciones hace más de un año y no quiso. Y entonces se quedó en el poder, se autoprorrogó el mandato. Amparado por Estados Unidos, por Biden y por Reino Unido. Tengan en cuenta una cosa, los británicos tienen una muy grande influencia en Ucrania, no sé si tanto como Estados Unidos, pero muy de cerca. La inteligencia británica, que es de la más sanguinaria que existe en el mundo, compite con el Mossad sionista. Penetró Ucrania hace muchos años y tiene un enorme poder de influencia en las Fuerzas Armadas, en los servicios de inteligencia de Ucrania, en las estructuras de poder. Entonces no hay que creer que solamente Estados Unidos picha en este juego, no. Aquí están también los británicos, menos los demás, pero los británicos sí. Entonces, Zelensky, bueno, acordate que ¿cómo es que se llamaba este payaso? Se me olvidó. Quien le ordena a Zelensky que no firme el acuerdo que ponía fin a la guerra con Rusia, pero recién compensada. Recordemos que hoy cumple 3 años la operación militar especial de Rusia. Hoy cumple 3 años, hoy 24 de febrero. Entonces, al mes ya estaba el acuerdo. Y le dan la orden los británicos a Zelensky que no firme. Y ya estaba el acuerdo. Y entonces la guerra se desató con toda su fiereza, pues. No se nos olvide eso, ¿no? Entonces, da pesar, no es esa no es eso. Da lástima, ¿no? Cómo han destruido ese país, el imperialismo lo destruyó, no de ahorita, ¿eh? Solo fíjate en este dato. Ucrania tenía un poco más de 45 millones. Ya te voy a decir, por aquí tengo ese dato exacto para no estar inventando. Cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991, por cierto, un día de esto fue el aniversario de aquella manifestación gigantesca, más de 1 millón en Moscú,
exigiendo que no se disolviera la Unión Soviética. Nunca fue publicado eso en los medios de comunicación, en la propaganda de Estados Unidos. Pero bueno, Ucrania tenía, cuando se disuelve la Unión Soviética, 52 millones de habitantes. ¿Sabes cuánto tiene ahorita? 18 millones de habitantes. Porque en solamente entre 1991 y 2014 se fueron de Ucrania 13 millones de habitantes. No, perdón. Se fueron 9 millones de habitantes. Se fueron, emigraron, porque había una crisis salvaje. Le aplicaron el neoliberalismo con toda la fiereza, privatizaron todo, etcétera. Muchísima gente se fue para Rusia y muchísima gente se fueron para Europa a vivir. Alemania, Polonia, España, Francia, todos lados. A buscarse la vida como emigrante económico. Entonces, en 30 años habían perdido 8 millones. Entre 2023 y 2025, 6 millones y medio de ucranianos se han ido de Ucrania. 6 millones y medio. No estamos hablando de la población de la República del Donbass, de las que pasaron a Rusia ahora. No. Estamos hablando de en general. 6 millones. Se fueron sobre todo a Polonia y a Alemania. A otros países también, pero esos dos son los que más albergan refugiados ucranianos. 6 millones y medio. ¿Ya? Y estás hablando, además, otros 12 millones que pueblan Luhansk, Donetsk, Crimea, Zaporiña, Kherson, que son las nuevas repúblicas, integran la Federación Rusa. Y a esto sumarle que hay 1.008.000, más o menos, de muertos y heridos en la guerra. Entonces, en términos poblacionales, es una catástrofe lo que ocurrió en Ucrania. Una catástrofe propiciada por la ambición del imperialismo gringo de destruir Rusia y de apoderarse de Ucrania totalmente. Entonces, en términos estadísticos, esto es irreversible en Ucrania, es irreversible. Ucrania tiene las tierras más fértiles de Europa. Era el granero de Europa. Además de tener otras grandes ventajas, pues tenía una industria militar poderosísima. Hay otro factor que creo que debemos tomar en cuenta, porque es que ahora todo el mundo está hablando que ya viene la paz. No, esto no es así nomás. Esto no es así nomás. ¿Verdad? Otro factor, y es que, a ver, en la Segunda Guerra Mundial, ¿hace qué? Imagínate vos, entre 1939 y 1945. Vamos a cumplir ahorita 80 años. 80 años vienen de la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis. Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial había un grupo encabezado por un tal Antonio Bandera, mentira, de apellido Bandera, Stefan Bandera, ¿verdad? Que era nazi. O sea, eran ucranianos, pero que respaldaban a Hitler. Y Hitler hizo en Ucrania masacre espantosa, pero espantosa. Pueblos enteros asesinados, incendiados, destruidos. O sea, Hitler hizo barbaridades en Ucrania, hasta que el Ejército Rojo los expulsó. Pero entre tanto, ese Bandera y sus partidarios hicieron hasta un gobierno títere de Hitler ahí en Ucrania, ¿no? Incluso esa gente, en nombre de los nazis, cometió masacre espantosa en Polonia, en lo que hoy es Polonia, pues. ¿Estamos claros? Entonces esa gente, los seguidores de Bandera, que fue debidamente ejecutado por los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, los seguidores de Bandera fueron estimulados por Estados Unidos, la Unión Europea, estimulados, y se convirtieron en la fuerza ideológica más importante del ejército
de Ucrania y de los servicios de inteligencia de Ucrania, las dos cosas. Los nazis, los que reivindican el nazismo. ¿Ya? Y eso no es que uno lo dice, sino que eso está probado. Y esa gente respaldada por Estados Unidos y respaldada por Alemania, por Alemania, fíjense bien, por Francia, por Reino Unido, por toda la gente de la Unión Europea, Italia, todo el mundo, y Polonia, por supuesto. Entonces el nazismo era la fuerza ideológica predominante en Ucrania y sigue siendo ahorita en las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Me entendés? Por eso es que el presidente Putin se coloca como uno de los principales objetivos de la operación militar desnazificar Ucrania, desnazificarlo, desmilitarizarlo. Y por eso es que las principales acciones militares de Rusia son contra el complejo militar industrial y contra las agrupaciones nazi. Creo que son factores de mucha relevancia. Otro factor que es importante en la parte occidental de Ucrania, que es la parte más nazi además, ahí prácticamente la guerra no la han sentido. Ahí viven minorías étnicas muy importantes, rumanos, húngaros, polacos. Y por debajo subyace, si hurgas en la historia, subyace también una contradicción religiosa, ortodoxos católicos. Pero bueno, eso otro día te lo cuento. Pero eso también es importante. Entonces no es asunto de que Trump y Putin se van a reunir y pum, pum, se acabó la guerra en Ucrania. Eso no va a pasar así. No va a pasar así. Es muy importante que estén hablando, claro. Como decía el presidente Daniel en su discurso del viernes, ¿no? Es muy importante. Están buscando cómo, digamos, desactivar la posibilidad de una guerra nuclear que sería la exterminación de la humanidad. Es muy importante, pero no es que mañana que se reúnan o el jueves o el viernes, no importa cuándo, pum, pum, se acabó todo. No es así. No es así. Pero sí es muy importante que estén hablando y que hablen no solo de Ucrania, que hablen de un montón de cosas, ¿verdad? Porque los problemas son muy complejos en todo el mundo. Y si se desactivan tantos conflictos armados que hay, pues muchísimo mejor, ¿no? Lo cual es poco probable, pero bueno, hay que tener confianza en que se pueda lograr algo, pues, ¿verdad? Entonces, te voy a dar otro dato, fíjate, es que esto es importante, hombre. Otro dato es que me da risa, vos. Vienen ahora los ingleses y se las quieren dar así como de que nosotros respaldamos la nación ucraniana, al pueblo ucraniano y queremos que participe en las negociaciones. Miren, Ucrania demuestra la capacidad de destrucción del imperialismo cuando se trata de apoderar de recursos o de destruir a algún enemigo. Ucrania fue utilizada por Estados Unidos, por el imperialismo norteamericano y por el imperialismo europeo para sus propios intereses. Los utilizaron, los mandaron a morir a ese 1,000,000 y pico de gente que ha muerto o que está herida y que ya no tiene capacidad de volver a ser soldado. Ese 1,000,000 y pico y los 6,5 millones de refugiados en Europa y los 3 millones y pico que están desplazados a nivel interno, toda esa gente está sufriendo porque así lo quiso el imperialismo yanqui y el imperialismo europeo. Destruyeron ese país. O sea, y una vez que lo utilizan, ahora le pegan la patada. Zelensky está listo y servido. No sé si va a terminar preso, muerto o asilado en algún lado. Dicen que Turquía es que su probable destino. Habrá que ver. Pero Zelensky es un criminal de guerra. Es un criminal de guerra. Él individualmente, a sabiendas. Y él llevó
bajo su dirección es que ha ocurrido esto. Claro, lo estimularon a vanidad. No, hombre, vos vas a ser el hombre, vos vas a ser más que Napoleón porque vas a vencer a Rusia. A Rusia nadie la ha vencido, pero vos sí lo vas a hacer. Y el baboso se creyó el cuento. Criminal. Pues entonces, lo que quiero decir es que los yanquis, el imperialismo, usa a la gente y cuando ya no le es útil, pues le pegan una patada. Y no les importa, no tienen ningún tipo de escrúpulo. Ucrania ya no le sirve para nada. Dice Trump, miren, dice Trump, nosotros queremos que Ucrania nos pague lo que le hemos dado en ayuda militar, entre comillas, con tierras raras, ya les voy a contar qué es eso, con petróleo y con todo lo que tengan. Eso dice Trump. Dice que nos den tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Hombre, son donde hay 17 elementos que son muy escasos en el planeta. 15 lantánidos y dos adicionales, que son el lantano, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometeo, el samario, el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el olmio, el herbio, el tulio, el iterbio y el lutecio. Esos son los 15 lantánidos, más el samario, más el escandio y el itrio. Solo te voy a dar un ejemplo de para qué sirven estas cosas. Te voy a dar el ejemplo nada más del prometeo. Es un metal radiactivo. Y se utiliza para medir el espesor de películas delgadas, para crear pinturas fosforescentes o que brillan pues en la oscuridad, en imágenes médicas o en investigación. Solo te doy ese ejemplo. Pues. Pero cada uno de ellos es vital para la industria electrónica. ¿Quién es el que más tiene estos metales que le llaman tierras raras? China. Ahí tenemos una imagen. China y Vietnam, entre los dos, tienen la mayoría. 44 millones de toneladas de metales de tierra rara tiene China y 22 millones Vietnam. Entre los dos, 66 millones. Rusia tiene 10 millones, Brasil 21 millones y 2 millones tiene Groenlandia. ¿Cuánto tiene Ucrania? Nada. Lo que tenía estaba en la República del Donbass y ahora es parte de Rusia. Entonces es un bluff lo que se tira. Trump, queremos meter tierra, no, si no tiene nada. Lo que tiene son tierras y una localización geopolítica sumamente importante, vecina de Rusia, vecina de Medio Oriente, vecina de China, etc. Pues. Pero además, Trump quiere que le den los ingresos de todos los puertos de Ucrania y de los aeropuertos, de las aduanas, para pagarse, dice él, todo lo que le dimos a Ucrania. Solo me acordé de lo que le hicieron a Nicaragua cuando derrocaron a Zelaya, los yanquis, que aquí se adueñaron de ferrocarriles, de aduanas, de puertos, de la recolección de impuestos. Todo eso se le va a los gringos. Lo mismo le van a aplicar a Ucrania, o quiere aplicarle. O sea, entonces dice Zelensky, no, yo no voy a firmar eso, dice. Porque eso sería condenar a generaciones enteras a pagar eso que dice Estados Unidos que le debemos. Y además dice Zelensky, a mí Biden no me dijo que era préstamo, me dijo que era subvención, o sea que me lo estaban regalando. Entonces no tengo por qué pagar lo que me regalaron, dice Zelensky. Y lo que me regalaron fueron 100 millones. Los gringos dicen que son 180. Los otros 80, ¿qué se hicieron? Una parte se lo quedaron los ladrones de Ucrania y otra parte los ladrones de Estados Unidos. Ahí vas a ver, eso va a reventar pronto. ¿Estamos claros? Entonces, mira, ¿hasta dónde llega Estados Unidos? ¿Hasta dónde llega el imperialismo europeo? Destruido Ucrania. Todo con el propósito de apoderarse de Rusia, porque el objetivo era Rusia. Además, ya tenían listo el plan. Vamos a partir a Rusia en 6 grandes territorios, 6 nuevas repúblicas. Y nos vamos a ir a adueñar de su petróleo, de su gas, del agua, el agua dulce que hay en Rusia. La principal reserva mundial de agua dulce está en Rusia. En el lago Baikal, como que. ¿no? Además, este petróleo de gas, de minerales de tierras raras,
tantísimas cosas, la industria militar. Sí. Tenían los ojos, se les hacían así de grandes. Oh, vinieron de Rusia y mira dónde quedaron. Entonces hoy en día Europa es una agrupación derrotada, que ya ni siquiera tiene influencia a nivel mundial, porque son cola de ratón. Los yanquis no los toman en cuenta para nada. Ahí andan ahora rogándole a Trump, haceme caso, hombre, ayúdame, ven y ve. Qué triste, ¿verdad? O sea, yo digo, hombre, ¿y no se dan cuenta los europeos de lo que está pasando? Los pueblos europeos no se dan cuenta de que lo que necesitan son fuerzas políticas que reivindiquen la independencia de su país. Yo no digo que sean pro-rusas ni pro nadie, sino pro ellos mismos, nacionalistas, que vean por sus intereses. Ah, no, pero privilegian los intereses foráneos, se convierten en sus empleaduchos y miren lo que ha resultado. Europa es cualquier cosa hoy en día. Rusia dice que no tiene nada que hacer con Europa, nada tiene que negociar con Europa. El dueño del circo es Trump, entonces va a negociar con Trump. Nada tiene que hacer con Zelensky, nada tiene que hacer con Francia, ni con Alemania, ni con el Reino Unido. El dueño del circo se llama Trump, entonces con Trump va a negociar. Es sencillo. Pero mientras tanto, Rusia sigue avanzando. Le queda el 5% del territorio por sacar a las fuerzas nazis de Luhansk. Más o menos el 30% de Donetsk. Y como el 15% de Kursk, que es donde se metieron la AFU ahí a querer contragolpear a Rusia, los han ido sacando poco a poco. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, Putin va a seguir. Rusia va a seguir. Rusia sabe que va a negociar con fuerza en la medida que sea victoriosa. Y los territorios no se los van a regalar, los tiene que conquistar. Y si quiere defender a la mayoría rusa que vive en esos territorios, tiene que ser a la fuerza, no se los van a regalar. Recuerden, en Donetsk, en Luhansk, en Crimea, en Kherson, en Zaporizhia, en todas esas zonas, más otras, la mayoría de la población es de origen ruso, hablan ruso, se reivindican como rusos, no como ucranianos, como rusos. Entonces, lo que hace Rusia es irlos a defender. Pero además, la gran triunfadora aquí es Rusia, no solamente por razones militares, vamos a cerrar este tema, sino porque además emergió como una gran potencia. Hoy en día Rusia es protagonista del escenario mundial. No lo era hace 3 años. Hoy en día lo es. Entonces vos tenés China, Rusia, Estados Unidos. Esos son los 3 grandes protagonistas de la geopolítica mundial. No se puede hacer ya nada a nivel geopolítico en el mundo sin tomar en cuenta esos 3 factores. Europa quedó disuelta como apéndice de los yanquis. Japón y todos son paisitos ya, colonias de Estados Unidos. Entonces 3 años después vos tenés a Rusia ahora como un poder mundial que no lo tenía. El gran triunfador, por donde quiera que lo vea. Pero además, con la habilidad de Rusia y China que han logrado, entre ambos, más otros países, India, Sudáfrica, conformar un bloque geopolítico. El BRICS. ¿Cómo será de importante que dice Trump que si el BRICS no quiere busca una moneda para sustituir al dólar, entonces le va a poner 100% de impuestos? Pero el BRICS nunca ha hablado de eso. El BRICS lo que ha dicho es, vamos a negociar la moneda de cada quien. Eso es lo que ha dicho el BRICS. Crear una moneda propia, eso es un dolor, ya sabes. Hombre, eso es sumamente complejo y además es a largo plazo. Pero bueno, pues, confiemos de que va a haber paz. Dale, pues. Es bueno que estén hablando esos dos. Sí, es bueno. Pero no esperemos que esto va a ser de la noche a la mañana. Y si te pones a hablar de Palestina y las barbaridades que está pasando en Palestina, pues eso dan ganas de llorar.
Vamos a hacer la pausa, regresamos a las 7:16. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. ¿Sabes qué? Me estaba acordando, es que estuve leyendo eso. Te digo, pues, qué hipócritas que son estos, vos. Vos sabés que uno de los grandes medios propagandísticos del imperialismo es la BBC. Se las pica de objetiva. Y acaba de saberse de que hasta la ID le pagaba para difundir sus políticas. Son sinvergüenza, son sinvergüenza. Me acuerdo que aquí había unos cuantos sicarios que eran corresponsales de ellos y se las daban y sacaban pecho. Soy de la BBC, avión, pues. Pero bueno, pues. Entonces sale la BBC reclamando qué barbaridad, Ucrania no la están tomando en cuenta, Trump y Putin. Ajá. Vale, entonces te pone ejemplos. Bueno, los ejemplos son válidos, pero en el otro sentido. Por ejemplo, y es que está bueno que lo recuerden. Vos sabías de que a fines del siglo XIX, 1885 más o menos, ¿verdad? Los alemanes convocaron a una conferencia ahí en Berlín, duró como 3 meses, duró, de pura borrachera y banquetes y demás. Y entonces ahí decidieron qué hacer con África. Literal, nadie tomó en cuenta nunca los pueblos de África. Nadie. Y se repartieron África. Italia, de ellos, a mí me da estar Libia, en una parte del norte de África. Francia, yo quiero esto. Bélgica, a mí me das esto. Los holandeses, yo quiero esta parte. Los portugueses, porque todavía los portugueses pichaban en aquella época. Y ya no se digan los ingleses. Entonces los pichis se adueñaron de todo un continente. Y esto es verídico, eso está demostrado. No es que uno lo diga por sus convicciones ideológicas. No, eso está en historia. Ahí cuando salió el Congo belga y todo lo que hizo Leopoldito, que fue una matanza espantosa. Y eso está demostrado. Ahí Leopoldito, el maldito ese que era el rey de Bélgica, le mandaba a cortar las manos a los congoleños que no cumplían con las órdenes de los capataces, y ahí está la foto. Una mano, después la otra, los pies, las piernas. Eso era cuando le perdonaban la vida, pero es que las matanzas son enormes. O lo que hizo Alemania en Namibia. El primer genocidio del siglo XX lo hizo Alemania. Los alemanes son expertos en genocidio. Después, recuerdo una cosa a la BBC que es verdad. Yo no me acordaba de esto y es verdad. Lo que pasó con Samoa. Samoa, que es un archipiélago que queda en el Pacífico, ellos querían hacer una mancomunidad con Hawái, porque se sentían cerca de Hawái por razones históricas, étnicas y culturales. Pero se reunieron allí, Reino Unido con Estados Unidos, pongan cuidado, ¿verdad? Y decidieron que un pedazo para los gringos y otro pedazo para los ingleses. Y otro pedazo para Alemania. Y así fue. Entonces la parte alemana le quedó a Nueva Zelanda. Y ahora es independiente. Y la parte de los gringos, ahí sigue en manos de los gringos.
Entre Alemania y Estados Unidos no, entre Reino Unido y Estados Unidos no, entre Alemania y Estados Unidos, los dos se partieron Alemania. Perdón, partieron Samoa. Pero comenzando el siglo XX. Y así podemos seguir, mano. Lo que pasó con Medio Oriente, que si a Medio Oriente se lo partieron antes que terminara la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes se reunieron? Los franceses, los ingleses. Y en un restaurante se reunieron. Mira, esto es tuyo, esto es mío. Previendo que iban a destruir al Imperio Otomano. Y así fue. Y ahí fue que propiciaron que los sionistas llegaran a adueñarse de las tierras palestinas. Incluso hay otro, te voy a contar otra vez. Cuando se preveía lo que iba a pasar en Alemania con los judíos, empezaron a salir por decenas de miles de judíos de Alemania a huir porque veían que venían los nazis que los iban a matar y además prometían matarlos. Entonces comenzaron a salir montones de Alemania. Entonces los europeos no querían que llegaran, no los querían. No querían que llegaran los judíos. Incluso allá anduvo la Golda Meir, según leí, que no tenían ni derecho a hablar. Entonces ellos, los europeos, decidieron a dónde los iban a permitir, con cuántos por aquí, cuántos por allá, y después a tirarlos allá a las tierras de Palestina. No importaba que mataran palestinos, expulsaran palestinos. Recuerden, el ejército británico armó a los sionistas en Medio Oriente para que mataran y expulsaran a los palestinos. La Nakba famosa, 1947 y 48. Y los sacaron a la fuerza de sus pueblos, de sus casas, de sus tierras, para que las ocuparan los sionistas, que es lo mismo que está pasando ahorita. Pues. No se nos olviden estas cosas. Bueno. Entonces yo les quería contar esto de Brasil. Es que salió hablando Lula un día de esto, creo que fue el sábado, porque cumplió año el Partido de los Trabajadores. Entonces hicieron un acto y dijo cosas interesantes, que hay que pasar factura. Perdón, todavía ando pegado, pero ya estoy saliendo. Fíjense bien, miren, la semana pasada la Fiscalía de Brasil decidió iniciar el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado cuando perdió las elecciones. Y entre otras cosas, pues. Entonces, todavía no está claro si lo van a enjuiciar, pues, pero sí decidió iniciar el proceso, pues. Lo acusó ya por organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado y golpe de Estado. ¿Verdad? Entonces sale diciendo Lula, descubrió el agua helada. Lula. Es interesante el proceso de Lula, mano. Y su punto culminante llegó cuando logró derrotar a Bolsonaro, ¿verdad? Porque Lula se las picaba ya el emperador de América Latina, ¿eh? Y entonces, queriéndole dar órdenes a todo el mundo, incluyendo a nosotros, por supuesto. Se fue a hablar al Vaticano a negociar en nombre de nosotros. Y le vine a decir al presidente Daniel Ortega en ese momento, mira, ve, ya acordé con este que vas a hacer. ¿Y quién te ha dicho que vos vas a negociar en nombre mío? Así es Lula. Pero ha ido cambiando. Los golpes de la vida lo han ido cambiando. Después se negó a reconocer al triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela y dijo que no eran democráticas esas elecciones. Ya reculó. Ahí va reculando. Pero lo más importante es lo ideológico, y eso es lo que te quiero contar. Entonces descubrió el agua helada Lula el sábado, creo que fue el sábado, y dice, estamos en una guerra. Tenemos una extrema derecha radicalizada, mentirosa, tiene la mayor desfachatez y no tiene miedo de hablar de cualquier calumnia. Estamos en guerra. Somos nosotros, dice Lula, el Partido de los Trabajadores, contra las empresas de plataforma digital. ¿Y qué diablo fue lo que pasó en Nicaragua, hermano? ¿No fue eso lo que nos pasó a nosotros? Y lo dijimos una y otra vez.
Y Lula hablando babosadas. Y su PT hablando pendejadas también. Descubrieron el agua helada, odio en las redes. ¿Y por qué lo dice Lula? Porque se ha desplomado su popularidad, está en el peor nivel. Y efectivamente que la extrema derecha brasileña usa las redes sociales de manera abrumadora. Así fue que ganó Bolsonaro la primera vez. Y eso efectivamente esto es cierto. Las redes sociales están en manos de la extrema derecha brasileña. Eso es verdad. Pero él está descubriendo la agua helada. Es víctima del odio, dice. Vale, pues. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Ahora descubre que así funciona la extrema derecha. Dale, pues. Está bien, por eso te digo, va cambiando. Pero lo más interesante es lo que viene después. Entonces, bueno, ahí le voló a Trump, le dice a usted lo eligieron presidente de Estados Unidos, no emperador del mundo, le dice. Usted lo eligieron para ser gerente de Estados Unidos, no del mundo. Quien gobierna Brasil somos nosotros, dice Lula. Porque los yanquis Trump y Musk son enemigos de Lula y son aliados de Bolsonaro. ¿Verdad? Dijo algo interesante Lula, dice, Bolsonaro y su gente están pidiendo amnistía, dice. Ellos deberían estar pidiendo inocencia, proclamando inocencia. Van a ser juzgados, si tienen culpa van a ser condenados. Pero si son inocentes, ¿por qué están pidiendo desde antemano la amnistía? Y es verdad. Y luego miren qué interesante lo que dice Lula. Lula recordó los orígenes del Partido de los Trabajadores, que se funda, es una suma de sectores organizados de base, son sindicatos, comunidades eclesiales de base, porque había mucha influencia en aquel momento de la teología de la liberación, muchísima influencia. El Der Cámara, por ejemplo, Frei Beto y demás. ¿Verdad? Y habían todo lo que eran los artistas, sobre todo los vinculados al teatro, a la televisión, eran gente progresista. ¿No? Entonces, más o menos, estos se juntaron y fundan el PT. El 10 de febrero de 1980 en el Colegio Sion de Sao Paulo. Entonces dice Lula, miren qué interesante. Todos nosotros que tenemos un poco más de tiempo en el Partido de los Trabajadores, sabemos el orgullo que teníamos que el PT estuviera organizado en núcleos, por barrios, villas, lugares de trabajo y estudio. Llegamos a ser 1.800 núcleos del partido. Lamentablemente, dice Lula, esto dejó de ser una práctica cotidiana en el Partido de los Trabajadores. Y luego preguntó, ¿estamos actuando en el día a día de los trabajadores y trabajadoras? Y dice después, tenemos que volver a discutir política dentro de la fábrica, los lugares de trabajo, ir donde está la clase obrera de la ciudad y del campo. ¿Qué te está diciendo Lula? El PT se convirtió en una maquinaria burocrática además, y ya no hay contacto con el pueblo brasileño. Como resultado, van a perder el poder en las próximas elecciones, a menos que haya un terremoto político en Brasil. Interesante, ¿no? Primero, reconociendo que hay una realidad, hombre. La extrema derecha se ha apoderado de redes sociales, tiene un discurso calumnioso, inventa, miente todos los días del mundo. Lo que han dicho de nosotros. ¿Cuántas mentiras nos han dicho de nosotros? Y Lula fue uno de los que se las terminó creyendo. Menos mal que va rectificando. Y lo segundo, si no tiene base social organizada, no hay partido que tenga éxito desde la izquierda. Eso es así, ley. Que venga a aprender aquí, hombre, que mande aquí a
a sus dirigentes, a sus secretarios de organización, que vengan a aprender cómo se hacen las cosas. Que se den una vuelta por Nicaragua, hombre, para que recuperen sus raíces. 7:34. Qué bien, ¿no? El viernes pasado, aniversario de Sandino, una fecha muy señalada en la historia de Nicaragua. Asume como jefe por otro periodo de 6 años el general Julio César Avilés. Muy buen discurso del general Avilés. Me gustó mucho también lo de Daniel, no tanto por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Me pareció muy importante. Otro día te cuento a qué me refiero, pero no lo quería decir. Y el general Avilés reivindica el orgullo de ser herederos de Sandino, del ejército de Sandino, y de su lema Patria y Libertad, que también hasta ahora está en la Constitución. ¿Verdad? Entonces, es muy importante esto, o sea, la lealtad del ejército a la Constitución, a la patria, a la revolución y al pueblo de Nicaragua ha sido puesta a prueba y la ha superado con creces. De tal forma que el ejército es un baluarte de la independencia patria, de la revolución. Es un baluarte. Aquí hay 3 pilares fundamentales. Ejército, Ministerio del Interior, encabezado por la Policía Nacional, y Frente Sandinista de Liberación Nacional son los 3 pilares fundamentales. La pata de gallina, pues. El frente como símbolo del pueblo organizado, ¿no? Como instrumento del pueblo organizado. Frente, Ministerio del Interior, encabezado por la Policía Nacional y Ejército de Nicaragua, que ahora son las fuerzas militares del Ejército de Nicaragua, como en el caso de la policía, ahora se trata de las fuerzas policiales. El primer comisionado, Francisco Díaz, que asume el próximo miércoles un nuevo periodo por 6 años, aniversario de la insurrección de Monimbó y del asesinato de Camilo Ortega en la calle Arnoldo Cuán y de Moisés Rivera. En homenaje a Camilo se va a asumir el primer comisionado, Francisco Díaz, un nuevo periodo. Y es el jefe de las fuerzas policiales, en el sentido de que también incorpora las fuerzas del Ministerio del Interior. No solo es director de la policía, pero jefe de las fuerzas policiales. Que ahora también incluye la policía voluntaria, así como el ejército incluye las fuerzas militares patrióticas de reserva. Fuerzas patrióticas de reserva, que además cualquiera puede ser miembro, ¿no? A la edad que querrás. Entonces, estas 2 cosas son, digamos, tanto el mando el nuevo periodo del general Avilés como el nuevo periodo del primer comisionado Francisco Díaz, digamos que son las primeras 2 decisiones que se toman de acuerdo a la Constitución reformada, que prácticamente es una nueva Constitución, ¿verdad? Porque establece un periodo de 6 años. Y ya estamos hablando de fuerzas militares del Ejército de Nicaragua y fuerzas policiales. Esto es importante, estamos aplicando la Constitución, como decía el presidente Ortega el día viernes. Entonces, yo creo que conviene, rapidito lo vamos a hacer porque ya no hay tiempo. Conviene, digo yo, darle una repasada a la esencia política de la nueva Constitución. En mi opinión, pues, yo creo que la nueva Constitución refleja la nueva correlación de fuerzas que hay en la sociedad. Es un reflejo. O sea, ¿qué es una Constitución? Es un pacto social. Son las reglas del juego de una sociedad para su convivencia y su armonía. Eso es una Constitución. Las fuerzas de la sociedad se ponen de acuerdo en un marco jurídico y
Sobre la base de ese marco jurídico se construye todo el cuerpo jurídico secundario, las leyes, etcétera, pues, los códigos. Entonces, toda constitución refleja una correlación de fuerza. La constitución del 87 reflejaba la correlación de fuerza de ese momento, que después fue reformada en el 95, en el 96, en el 2001, un montón de reformas. Y siempre iba respondiendo a la correlación de fuerza, no solo a nivel parlamentario, si que fuerzas tienen más diputados que otras, sino a nivel de la sociedad. Y esta nueva constitución que hoy estamos disfrutando refleja la nueva correlación de fuerza en la sociedad. La burguesía en Nicaragua ya no es una fuerza política. Estados Unidos en Nicaragua ya no tiene representación política. Ni Estados Unidos, ni sus sicarios, ni sus subordinados en la oligarquía conservadora o liberal o la burguesía nicaragüense ya no tiene vela en el entierro. Yo creo que este es el cambio fundamental, me parece a mí. Y como ya Estados Unidos y sus acólitos ya no tienen presencia política, ni son actores políticos de la sociedad, por lo tanto, ya no pueden competir por el poder político en Nicaragua. La fuerza, aquí puede haber oposición, claro que puede haber, pero no pueden ser pro-yanqui. No pueden ser vendepatria. Para que vos puedas organizar un partido político, tenés que incorporar como parte de tus principios los principios de la Constitución. Y parte de los principios de la Constitución es no ser apátrida. Los principios fundamentales. Un día esto lo vamos a leer. ¿Estamos claros? Entonces, los yanquis aquí ya no van a poder competir en elecciones. Por eso es que me acordaba de Lula, y me lo recordaba también un amigo. ¿Te acuerdas que Lula salió diciendo que porque el mejor sistema era el democrático porque permitía la alternancia en el poder? Será burro. Mira ahora, a ver si lo va a decir ahora. Va, si vos estás por la alternancia en el poder, deja que Bolsonaro gane, pues. Alternancia en el poder entre el pueblo y sus enemigos. ¿Qué absurdo es ese? Alternancia en el poder de la burguesía. Eso se alternan una vez los banqueros, otra vez los terratenientes, otra vez los industriales, porque son parte de la misma jugada. Y te la encubren. Que yo soy social cristiano, que yo soy conservador, que yo soy liberal. Se disfrazan, pero en esencia son lo mismo. Se alternan entre ellos porque son lo mismo. Pero no podés andar hablando de la alternancia en el poder entre el pueblo y sus enemigos. ¿Qué es eso? Entonces, hoy en día ya está. Solo el pueblo puede participar en las elecciones con distintos instrumentos partidarios. Sí, hombre, no hay problema. Pero asumen los principios fundamentales de la Constitución. Y la esencia de esos principios es la patria. No puede haber partidos políticos que estén en contra de la patria. Ya está. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a ver si ahora Lula, te repito, pues, te vuelve a hablar de alternancia en el poder. ¿Vale, pues? No, hombre. Aquí no hay alternancia en el poder. No creemos en eso, como tampoco creemos en eso de la autonomía, de los poderes y no sé cuántas babosadas. No, hombre, si la fuente del poder es el pueblo. El pueblo ejerce el poder a través de distintos instrumentos. Un instrumento es el parlamento, el legislativo, un instrumento es el gobierno, el ejecutivo, otro instrumento es los tribunales, los jueces, que es el judicial. Instrumentos, pero al servicio del pueblo, instituciones creadas por el pueblo a su servicio, no al revés. Pero la fuente es el pueblo. Y el pueblo elige a su presidente y a su presidenta. Y la presidenta y el presidente son los que delegados por el pueblo para ejercer el poder. Ya está. No te enredás. No, es que yo soy
yo soy juez, yo soy autónomo de... No, ¿qué cosa? ¿Autónomo de quién? ¿Independiente de quién? Si el pueblo es la fuente del poder. Este es un Estado revolucionario. Y el artículo 117 dice textualmente: el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de la democracia directa y el protagonismo de la persona, la familia y la comunidad. Más claro no canta un gallo. Por lo tanto, el poder del pueblo ni se disputa ni se discute. Ya está. Entonces aquí en Nicaragua los yanquis nunca más volverán a poder competir por el poder. Jamás. Y eso es parte de la Constitución, de la nueva Constitución, que ahora se convierte o se consolida como un poder, como un instrumento de defensa de la soberanía, de la revolución, de la autodeterminación, de la independencia del país. Se consolida. Es un instrumento formidable. Y una cosa más, para cerrar aquí, porque ya nos vamos. Esta Constitución también refleja la identidad nacional, que más allá del sentido nicaragüense, es también sandinista. ¿Por qué? Porque el sandinismo es el que ha recuperado la nacionalidad nicaragüense. Sin sandinismo ya seríamos una colonia de los yanquis. Un Estado libre asociado, por ahí andaríamos. Como aspira a ser Costa Rica, por ejemplo. O como aspira a ser Panamá. No, es el sandinismo el que logra defender no solo la bandera azul y blanco, como nos recordaba Daniel el viernes, sino también que resurja la nacionalidad nicaragüense, con orgullo de ser nicaragüense. Entonces la identidad del país no puede estar desvinculada del sandinismo, es una identidad sandinista y nicaragüense. O sea, que ambas cosas están fusionadas, porque antes del sandinismo lo nicaragüense era secundario, pues se privilegiaba el sometimiento a las potencias extranjeras. Hoy en día es otra cosa, y eso es gracias al sandinismo. ¿Y qué es el sandinismo? La expresión organizada del pueblo. Recordemos que Sandino es el que emerge con la fuerza del pueblo. Sandino es Sandino porque logró capturar los sentimientos, la simpatía del pueblo que se volcó en su favor y organizó el ejército defensor de la soberanía nacional. Pero es el pueblo el que le responde a Sandino, porque Sandino levanta las banderas del pueblo, la independencia, la autonomía y la justicia social. No se nos olvide. Mi espada defenderá el decoro nacional y la redención de los oprimidos. Las dos cosas. Sandino, lo más grande que nos ha ocurrido en la historia nacional. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia,
es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.